Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Es la primera vez en los casi 11 años que tenemos, tengo el gusto que esté con nosotros un querido amigo, un amigo de mucho tiempo, hombre de la Unión Cívica Radical, por supuesto, es convencional, nacional en este momento de su partido, fue 3 veces diputado nacional y fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Me refiero al querido amigo Rafael Pascual. Querido Rafael, te agradezco enormemente tu presencia. Gracias a vos, Pocho, por tu invitación, por tu gentileza y, bueno, por estar presente por fin en este programa que lo sigo, te escucho, te veo muchas veces y, bueno, además conozco, por supuesto, tu trayectoria y tu hombría de bien. Te agradezco mucho, Rafael, sos un gran amigo. Bueno, yo creo que en este momento no podemos dejar de hablar del tema que tu partido con otros partidos están conformando, que es UNEN. No sé cómo lo estás viendo al tema. Yo te dejo a vos que vos abordes el tema que te parezca al comienzo. No, bueno, el tema UNEN tiene una extraordinaria actualidad a partir del lanzamiento. Vos sabés que yo desde hace muchos años que he suscrito a la teoría del aliancismo, del acuerdo, del diálogo, ¿no? El diálogo, por supuesto, como madre de todos los acuerdos políticos que no deben ser exclusivamente electorales. Yo creo que, de algún modo, una de las grandes deudas que va a dejar este gobierno es haber roto el diálogo y haber creado esta famosa grieta entre dos sectores de la sociedad que piensan distinto, cuando en realidad la tarea de los gobernantes es unir, es acercar, es buscar los otros pensamientos disímiles para poder encontrar en la síntesis lo mejor para el país. Pero yendo concretamente a esto de UNEN, yo lo veo con... Pero a mí, perdóname sí. que te interrumpa, a mí me consta que esta es tu posición, lo demostraste cuando fuiste diputado, creo que coincidimos incluso Sí. cuando yo estuve en el Senado, y cuando fuiste presidente de la Cámara, que trataste a todos los bloques de todos los partidos, Exactamente. con gran ecuanimidad y con gran amplitud, ¿no? Ese fue mi esfuerzo. Vos sabés que en la política como en la vida uno intenta algo y a veces no logra concretarlo. Yo, como anécdota o como color, cuento siempre que a mí también me tocó una vez desempatar, en la época en que el presidente de la Cámara de Diputados solamente tenía voto en caso de empate, con el viejo reglamento. Y bueno, y mi voto fue en contra de mi bancada, porque Fíjate me vos. pareció que los Sí, otros yo me tenían acuerdo. razón. Y bueno, era una pavada, se votaba un cuarto intermedio, era una cosa... Pero bueno, Pero quiero decir con esto que yo siempre pensé en que las cámaras legislativas son ámbitos donde se debe buscar la coincidencia, porque las diferencias ya están insertas, vienen con cada uno de los partidos, porque si no tuviéramos diferencias seríamos todos del mismo partido. claro, lo que yo digo, sí, Rafael, lo digo siempre acá, que para mí lo que están perimidas son las ideologías. A mí valen las ideas, porque a lo mejor vos y yo nos ponemos, vos sos del radical de pura cepa, como se dice, pero coincidimos en muchísimas cosas. Quizá en la mayoría de las cosas. En la mayoría de las cosas. Yo creo que los argentinos, en definitiva, si vamos a establecer un diálogo fecundo, amplio, generoso, sin ir a la confrontación. Pero acá me permite interrumpirte. Yo creo que tenemos que ser un poco más audaces y avanzar en las diferencias. Claro. ¿Por qué no podemos discutir? Porque, ¿por qué tenemos que dejar...? No, porque... Al contrario, el debate se nutre con las diferencias. Balbín siempre hablaba de la unión nacional, porque él decía que la unión es el entendimiento que logran aquellos que piensan distinto, mientras que la unidad es la unidad como la unidad de medida, es indivisible, es la unidad de los que piensan igual. Esa unidad que, por supuesto, que también aporta, pero lo importante es la unión, es el acuerdo, el entendimiento entre aquellos que piensan diferente. Pero fíjate, Rafael, yo por don Ricardo, yo no lo conocí, a los 30 y pico años tenía cuando lo conocí. Y fui a verlo a La Plata, a su casa, cuando sus 3 días después falleció, que tenía una cama turca en su living, Sí, yo, de su casa de 2 plantas. sí, sí.
Y me acuerdo que fue después de aquel intento de la guerra y qué sé yo, de Galtieri y compañía. No me acuerdo. Fue para bien. el 81, Exacto. poquito antes de la Guerra de las Malvinas. Poquito antes. Pero él había propuesto una serie de cosas que eran valederas. Bueno. Y cuando nos vimos me dijo, pensar que hicimos todo lo posible para que las cosas salgan bien y muchos se han esmerado para que las cosas salgan mal. Qué bueno sería que practicáramos eso, que tratemos de que salgan bien las cosas, pero sí, que se haga todo lo posible para que se tome ese camino, que nos demos cuenta que estamos transitando un camino que no es el mejor y comencemos a transitar un camino que sea un camino provechoso para el país. El mejor camino es el del entendimiento. Yo te dejo a vos, perdóname que te interrumpí esto, don Ricardo, porque a mí me trae una gran emoción, te digo. Esto tiene que ver, yo te estaba diciendo, UNEN me parece que es una herramienta buscada por un amplio sector de la población. Vos que sos un agudo observador de la realidad nacional y de la política en particular, no se te escapará que hasta hace pocos días se hablaba solamente de tres sectores, del oficialismo, del sector del Frente Renovador de Massa y del PRO de Macri. Esto era el análisis que hacían la mayoría de los columnistas de los grandes medios nacionales. Y UNEN quedaba un poco relegado porque se dudaba de la posibilidad de este entendimiento. Por supuesto que se sigue dudando porque es una construcción de una ingeniería electoral muy complicada, que va a llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo. Va a llevar mucho esfuerzo. Mucha generosidad. Y tomando como ejemplo, vos te acordás que en 2009 se tuvo éxito, sí, pero a los 15 días se diluyó eso. Sí, pero ahora hay algo que ha cambiado esa realidad, que me parece a mí que es una herramienta muy importante, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO, exactamente. Porque ahí... son importantes. Muy importantes, muy importantes. Habrá que ver cómo se construye en cada una de las provincias. UNEN tiene que profundizar su sentido federal. Es un elemento central para una construcción nacional, como lo han sido los grandes partidos nacionales siempre. Pero hay un elemento que yo creo que a UNEN le va a jugar muy a favor, hablando estrictamente en términos electorales. Fíjate vos que este nuevo sistema electoral establece que lo más sustancial, lo más importante de la elección se libra antes de la primaria. Si la gran campaña electoral va a ser entre marzo y agosto del año que viene. Es claro. Y ahí nos vamos a encontrar con que si el esquema fuera, siempre hablando en teoría, el de hoy, vos vas a tener 2 de los 4 candidatos o de los 4 sectores que no van a tener competencia electoral primaria, que son Massa y Macri. Y después el oficialismo, según lo que haga Scioli o deje de hacer Scioli, y por el otro lado UNEN. Seguramente, y yo creo que la apuesta de UNEN tiene que ser a celebrar una interna abierta, muy competitiva, que sea muy pareja y que despierte la expectativa de la sociedad. Eso va a impulsar a UNEN hacia arriba, lo va a instalar fuertemente, y creo que esto va a ir en detrimento de aquellos que no compitan, porque la expectativa de la sociedad va a estar depositada en el resultado que no se conoce, no en el resultado que se conoce. Es claro. Y vos fíjate que... Es como ver el diario del lunes. Claro, porque nosotros ya sabemos quiénes van a ser. ¿Vos no creés, Rafael, disculpa que te interrumpa, que nos estamos apresurando un poco en lanzar candidaturas? Sí. Estamos a casi 2 años, acá tenemos la inseguridad, la inflación, el gasto público, la pobreza, la indigencia. Somos un poco responsables de todo. Y lo que primero tenemos que hacer, me parece que es decir, no creernos los dueños de la verdad, que nadie crea dueño de la verdad, y reconocer que nos equivocamos siempre, muchas veces, todos. Pero esto sin ninguna duda. Pero yo parto de la base que una propuesta electoral es una propuesta para resolver todas estas cuestiones. Efectivamente. Porque estamos en el fin del ciclo de un gobierno que no ha podido resolver todas estas cuestiones. Hay asignaturas pendientes enormes. Muy grandes. Incluso en los 30 años de democracia. Por supuesto, por supuesto. Es la verdad. Por supuesto, la democracia tiene deudas con la sociedad. Sí.
Pero la democracia somos todos. Y la sociedad también Y tendría por que eso. exigirle más a sus funcionarios. Pero la sociedad, la democracia y la sociedad están íntimamente relacionadas porque a la democracia la nutre la sociedad, de Así modo es. que vos con el voto, aparte de con tu acción y El con tu gran militancia, instrumento es ese. tenés el gran instrumento, que por supuesto no alcanza solamente con eso. Es necesario el compromiso ciudadano, es necesario la participación, el reclamo. Nosotros allá por el 83, que bueno, vos también participaste activamente de aquella Bueno, lucha yo por fui- fuiste gobernador en el 83. Tuve el honor de ser el gobernador Bueno, de mi tus provincia. comprovincianos te han honrado Así es. con la máxima magistratura. Así es. Pero yo quería decirte que nosotros en aquel momento que veníamos de la larga noche de la dictadura, de la falta de participación, de la postergación, de ya casi 2 generaciones, nosotros decíamos, los indiferentes también son culpables. ¿Sabes por qué? Digo yo, y te doy la razón, porque a veces las puertas de los cuarteles también la golpeaban algunos políticos. No tengas ninguna duda de eso. No tengas Esa es la ninguna verdad. duda. Esa es la verdad. No las sí. Fuerzas Armadas solamente, también los políticos, Bueno, hubo sectores los de la- partidos de la sociedad, de la civilidad, diremos que también buscan. Seguro. Y yo digo que acá 2 grandes errores que se cometió fue cuando se lo derrocó al doctor Frondizi y a don Arturo Illia. Eso en los tiempos modernos, porque esto arranca con el golpe del 30, ¿no es claro, cierto? no. Para no irnos tan no, atrás. No, pero tenés razón, yo omití en los tiempos modernos, pero la verdad es que ahí comienza el problema, en el golpe del 30. Y vos fíjate De ahí que, comienza nuestra debacle, nuestra y vos fíjate caída, que cómo nuestro problema. el pueblo... Yo te doy toda la razón. Cómo el pueblo en esa época también dejó una lección de democracia, porque los golpistas del 30 llamaron a elecciones en abril del 31 en la provincia de Buenos Aires y ganó la Unión Cívica y ganó la Radical Unión con Cívica Pueyrredón Radical. Guido. De modo tal que, si bien hubo muchos civiles que participaron en el golpe del 30, hubo una gran mayoría de la población que estuvo en contra. Pero bueno, afortunadamente llevamos 30 años de democracia con todos sus defectos. Es mucho mejor que todo lo otro. ¿Vos no crees que nos estamos quedando en la discusión estéril a veces, cuando teníamos que pensar en el mediano y largo plazo, Rafael? Bueno, yo creo que nosotros, como no me gusta usar el calificativo de clase política, pero como políticos tenemos esa deuda. No hay planificación. Nosotros somos un país, yo te diría que ni siquiera cortoplacista, es un país al día. Nosotros, las decisiones que han tomado la mayoría de nuestros gobiernos, y en esto, más allá de que sea de mi partido, tengo la obligación de excluirlo al doctor Alfonsín, porque realmente él tuvo políticas a mediano y a largo plazo que no pudo concretar, porque no te olvides también, y vos fuiste parte de esa Cámara muchos años, que Sí, el radicalismo del Senado de la nunca Nación. tuvo mayoría en el Senado en estos 30 años, ¿no? Así es. De modo que se hacía muy difícil Pero yo muchas tengo que cosas. reconocer algo, querido Rafael, que don Raúl, con nosotros no votamos candidato a presidente, tuvo un trato ecuánime, nos trató igual a los que éramos de su partido, Así a es. los que no éramos de su partido. Yo me opuse, sí, en lo que yo no coincidí fue en el Pacto de Olivos. Yo tampoco. Claro, la Yo voté en reforma del contra. 94. Yo voté en contra en el recinto. La única vez en mis casi 45 años de militancia que voté diferente de lo que votaba mi partido fue esa vez. Y Mirá. no me arrepiento. Bueno, Porque además, yo fui constituyente y te voy a decir algo que para mí es el fondo de la cuestión, entre muchas cosas que pasaron en esta Constitución, que por supuesto es más moderna y que tiene muchas cosas buenas. Buenas, tiene Eso sería una necedad no reconocerlo. darle, por ejemplo, Estado constitucional a los partidos políticos, el artículo Por 18. supuesto. Pero yo creo que esa Constitución encierra una falla que ha sido terrible para los argentinos, que es la supresión del colegio electoral. Bueno. Yo soy un ferviente defensor, y te he visto muchas veces hablar de eso, no vengo a hacer demagogia, No, porque yo lo he escrito. yo no te esto. pedí antes que comenzara el programa, Yo lo he escrito esto. Yo creo que ese fue el peor golpe que le podemos haber dado al federalismo. Y vos fíjate que ahora, en la última elección, quedó patentizado, porque se demostró o se exaltó la importancia de los intendentes del Gran Buenos Aires. Claro. Por la gran concentración de electores
que la supresión del colegio electoral y la conversión de distrito único el país ha llevado a que el 40% de la población está en la provincia de Buenos Aires y de ese 40 hay un 26 o 27 que están en Gran Buenos Aires. 3 estados grandes te eligen el presidente y vice. Exactamente. Fíjate, si vos te pones a analizar. Un error gravísimo, querido, que me costó una gran pelea. Me alegra mucho que coincidamos con en el eso. doctor Alfonsín, por quien yo tuve un afecto, un aprecio y un respeto inigualable. Yo creo que después de Balbín, el tipo que más admiré fue Alfonsín. Y sin embargo, yo le dije que este era un fin no querido de la reforma y se enojó conmigo. Pero bueno, cosas que... Y esas cosas de... Pero él creía firmemente en esto y de buena fe. Él estaba convencido. Y de buena fe. Él fue presidente de su bloque, claro. Yo integré el mío, y fuimos a Santa Fe los 90 días eso. Tuvo cosas buenas, como vos decís, y tuvo cosas malas. Yo incluso planteaba una medida cautelar para que se dividieran los 13 puntos, que eran inescindibles prácticamente. Sí, el núcleo de coincidencia básica. El núcleo de coincidencia básica. Yo digo... Vos sabés que ahí hubo, te cuento una anécdota. A ver, qué importante. Nosotros, los que votamos en contra, y acá voy a disentir con vos, los que votamos en contra de la necesidad de la reforma en la Cámara de Diputados, tuvimos que volver a hacer votar de nuevo el artículo del núcleo de coincidencias básicas, porque había perdido. ¿Ah, sí? El artículo, hay que buscar en el diario de sesiones, pero yo me acuerdo perfectamente porque se nos pidió a algunos de los que votábamos en contra de la necesidad que en ese artículo votemos a favor, porque si no íbamos a ir a la Convención Constituyente sin el núcleo de coincidencias básicas y temíamos que el peronismo nos vote nada más que la reforma, que la reelección y nada más. Y nada más. Yo pronuncié 2 discursos muy fuertes en el Senado, en mayo y en diciembre del 90, antes que se habilite la reforma, del 93. Y pensar que el año que viene va a... sí, este año. 20 años de la reforma. Sí, se cumple. Fíjate vos que aprovecho también para ante la proximidad del Día de los Trabajadores saludar a todos los trabajadores. Bueno, eso es importante que saludemos a los trabajadores. Y se cumplen 20 años de la última apertura de sesiones ordinarias un 1 de mayo. Claro, porque después ya ahora fue el 1 de marzo. Claro, yo me acuerdo de esto. Ahora, Rafael, ¿y cómo ves que va a continuar esto? Nos quedan 6 minutos tranquilamente. Te dejo a vos con que digas, yo te he interrumpido 3 veces. No, pero así es mejor. Bueno, pero... Si no es muy aburrido. No, pero es el importante monólogo. Que digas cómo estás viendo, cómo estás haciendo las cosas, qué crees que tenemos que hacer, porque tenemos que dialogar, debatir, analizar políticas públicas. Por ejemplo, yo siempre digo que la única política pública que conocemos seria es de los ex secretarios de Energía, que son radicales, peronistas, de otros partidos. Mira, yo he sido siempre un ferviente defensor del diálogo, y del diálogo en el sentido presente, futuro y pasado. Cuando me tocó presidir la Cámara, había 6 diputados nacionales que habían sido gobernadores. Y yo tenía una reunión quincenal con esos 6, entre los que estaban exgobernadores, o vicegobernadores, estaba Valito Romá, estaba Maestro, estaba Escobar de San Juan, eran 7 u 8, 6 o 7, no importa. Pero yo tenía una reunión quincenal para discutir política con ellos, no importa de qué partido era, para discutir política, realidad nacional, para ver cómo veía cada uno la cosa, para acercarnos. Elba Rulet fue secretaria de Vivienda después de la vicegobernación, no... Fue secretaria de Vivienda. No diputada, ¿no? No, diputada no. Por lo menos conmigo no fue. No, secretaria de Vivienda, sí. Por lo menos conmigo no fue. No, pero ella... claro, porque ella terminó en el 87, la gobernación. Claro, ella fue vicegobernadora de Armendáriz. De Armendáriz. Y terminaron en el 87, ganó Cafiero. Efectivamente. Pero bueno, con esto te quiero decir, yo soy un defensor acérrimo del diálogo, del entendimiento, del consenso, aún con aquellos que no quieren dialogar. Hay que hacer el esfuerzo que haya que hacer para que dialoguen. No se puede construir un país de sordos o de los que no quieren oír. Así es. Por eso me entusiasma lo de UNEN, porque UNEN obliga a un diálogo permanente, a una concertación permanente, a una forma de hacer política nueva, donde cada uno tenga que defender sus ideas, pero sin avasallar la idea del otro. Y como estamos frente a un fin de ciclo inexorable, porque yo creo que a mí no me entusiasma el fin de nadie, sí me entusiasma el fin de una manera
tan dura de hacer política, tan sectaria. Esto me entusiasma que esto termine y que Dios quiera que el gobierno que venga pueda incorporar a todos aquellos, aún a los que han formado parte de este gobierno, que puedan aportar y enriquecer, porque esto va a ser bueno para el país. Y que terminemos con las palabras y vayamos a los hechos, ¿no? Y bueno, como decía Ortega, argentinos a las cosas. Sí, bueno, pero por lo general no vamos a... Bueno, vos que fuiste presidente de la Cámara de Diputados, ¿cómo se trataban los presupuestos, que era la ley de leyes en ese momento? Nos quedan 3 minutos. Nosotros, bueno, ahora se te trata un poco a libro cerrado. No, nosotros, yo siempre dije que en aquella época yo admiraba al miembro informante de la mayoría que tenía que defender el presupuesto del gobierno. A mí me tocó, no siendo diputado en el gobierno de Alfonsín, no defenderlo, porque yo nunca fui miembro informante, y me tocó siendo presidente de la Cámara. ¿Por qué? Porque vos que sos un político tan ducho y que además sos del interior, sabés que cada uno de los diputados se estudia el artículo que tiene que ver con el interés de su provincia o de su pueblo, y está afiladísimo en ese tema. Y el miembro informante tiene que estudiárselos por ahí 300 artículos que son del presupuesto y tiene que defender una cosa. Pero esto tiene que ver con el debate, porque claro, hay que darle una respuesta. Nosotros en el gobierno siempre aceptamos cualquier tipo de reforma que se propusiera, que fuera lógica, por supuesto que fuera en el sentido que el presupuesto tenía. Pero nosotros no arrancábamos con ese viejo eslogan que dicen el miembro informante no va a aceptar modificaciones. Las modificaciones. Ahora, querido Rafael, estamos con unos 2 minutos. ¿Qué ves para el mediano y largo plazo? Que no nos detengamos. ¿Qué le vamos a dejar a la juventud, a la gente que nos va a suceder? Que mañana nos pueden decir, pero este es el país que nos dejaron. Bueno, tenemos que trabajar mucho para terminar o por lo menos atenuar todos estos flagelos que hoy nos aterran, la inseguridad, la inflación. El gasto público. El gasto público, la inserción en el mundo. Bueno, y la inserción en el mundo. La educación. Bueno, la educación es la madre de todas las discusiones, ¿no? De todo esto que hemos hablado, en el 90% la educación es lo más importante, que ha sido abandonada por varios gobiernos durante muchos años. Y la inclusión social, Rafael. Es una consecuencia de la falta de educación. La pobreza. La pobreza y la marginalidad y la educación íntimamente relacionadas. Vos sos un hombre de diálogo, un hombre de entendimiento, así que vamos a seguir hablando de estos temas. Con muchísimo gusto. Cualquiera sea el partido al que pertenezcamos. Sí. O sea, con vos me siento muy cómodo. Yo también. Te agradezco muchísimo tu presencia y le vamos a desear felicidades a los trabajadores. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Gracias, Rafael. Gracias la única diferencia es que vos sos de Huracán. Sí. Yo soy de Huracán, pero de Corrientes. Sí, pero ustedes son unos Huracán medio traidores. Yo de San Lorenzo. Porque juegan con la camiseta de San Lorenzo. Bueno, pero yo ya heredé eso cuando fui presidente porque un doctor Díaz Colodrero le había puesto la camiseta de San Lorenzo. Era un conciliador. Un conciliador, claro. Te agradezco mucho, Muchas Rafael. Gracias a vos. A toda la suerte del mundo. Igualmente. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad. Lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto.
La verdad es que es un placer hablar con un hombre de la política, un argentino, como es mi querido amigo Rafael Pascual. Yo digo siempre, hace un tiempo que no lo estoy diciendo, que la discrepancia enriquece y la obsecuencia perjudica. Y no podemos estancarnos en discutir cuestiones que ya tendrían que ser superadas. Cuando tuvimos gobiernos, yo sé que esta decadencia comienza en el 30, como dijo Rafael, pero tenemos que pensar hoy en el mediano y largo plazo. Tenemos, en definitiva, como dijimos hace un rato, que ir a hechos concretos, a planes de gobierno que posibiliten nuestro crecimiento, que volvamos a ocupar el lugar que tuvimos en el concierto de las naciones del mundo. Yo digo que tenemos que dejar de lado la discusión, el discurso florido, que no sirve para nada, e ir a la acción, a preparar planes de gobierno para 20, 30 años y para pensar en los jóvenes que nos van a suceder, que no nos puedan hacer imputaciones que por creernos dueños de la verdad o aquellos que cerramos entre nosotros como que somos los mejores, tenemos que actuar con la humildad para reconocer los errores y con la sabiduría necesaria para acertar en nuestras decisiones. Ese es el compromiso que tenemos que asumir. Hombres de todos los sectores, de todos los partidos, empresarios, sindicalistas, felicidades por el Día del Trabajo, políticos, etc. Y volver a incorporar a nuestra Argentina con cohesión, con convicción, con seriedad y con responsabilidad entre los grandes países del mundo. Actuemos así y tenemos la tranquilidad espiritual de haber cumplido, con errores y con aciertos, con nuestra obligación. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.